Seguidamente tenemos ahora el siguiente tema, que es obesidad y complicaciones materno-fetales. Está a cargo del doctor Pedro Saona Ugarte. El doctor Pedro Saona es especialista en ginecología y obstetricia y doctor en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es presidente de la sección peruana del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología EICO, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y maestro de la ginecología y obstetricia latinoamericana. Les dejo con ustedes al doctor Pedro Saona. Adelante, doctor Saona. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este 24º Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología por invitarme a presentar el tema sobre obesidad relacionada directamente a lo que son las complicaciones tanto maternas como fetales. Debo mencionar que no presento conflictos de interés en relación a la preparación de esta presentación. Como agenda, he dividido esta presentación en los diferentes componentes, por así decirlo, del embarazo. Entonces vamos a hablar sobre las complicaciones a lo largo del embarazo, complicaciones propiamente que ocurren en el intraparto y aquellas que se producen después del parto, y finalmente las complicaciones que ocurren en el feto, neonato e en los infantes posteriormente. Reconocemos que la obesidad es la condición médica más frecuente en mujeres en edad reproductiva. Los efectos en el embarazo muchas veces son ignorados y algunas veces no son reconocidos estos efectos, como vamos a ver a lo largo de la presentación. Es importante conocer que el impacto de la obesidad durante el embarazo requiere que su manejo se inicie antes del embarazo, se mantenga durante el embarazo y continúe incluso después del parto, para evitar complicaciones mayores. Yendo al punto sobre complicaciones anteparto, debemos mencionar que existen estudios que han evidenciado que hay un mayor riesgo de pérdida del embarazo relacionados a la obesidad. Por ejemplo, Laschen publica en el 2004 que hay un incremento de un 20% de abortos espontáneos en pacientes con diagnóstico de obesidad. Y hay un incremento de 3.2 veces más riesgo de aborto recurrente en este mismo grupo de pacientes. Por otro lado, el autor Butz encontró que la tasa de abortos espontáneos aumentaba también en un 30% en casos de obesidad y casi un 11% en pacientes con sobrepeso. Por su parte, Cavalcante, en relación a lo que son abortos recurrentes, muestra que hay un incremento del 75% de abortos recurrentes en pacientes con obesidad, y si bien había un 15% de incremento de abortos recurrentes en pacientes con sobrepeso, esta relación no era estadísticamente significativa. ¿Por qué ocurren estas pérdidas del embarazo a temprano tiempo de gestación? No está clara la etiología de por qué ocurre ello. Un estudio mostró que el aumento de abortos en gestantes obesas era de embriones euploides, de modo que debería haber otra explicación y no una cromosomopatia que lo explicara. Hay otro estudio, sin embargo, que no confirmó este hallazgo mencionado. Se piensa que un mecanismo a través del cual podría aumentar la frecuencia de abortos en pacientes obesas estaría relacionado a un ambiente hormonal desfavorable, el cual condicionaría una pobre receptividad endometrial, y esto haría que aumente la tasa de pérdida. Un mecanismo alternativo podría ser si esta paciente, como decía, tiene además un síndrome de ovario poliquístico, el cual podría producir inflamación endometrial demostrada en otros estudios. No solamente aumentan la frecuencia de pérdidas en el primer trimestre, sino también se ha observado que hay un incremento de anomalías congénitas en los fetos de estas pacientes con obesidad. Problemas tanto a nivel de tubo neural, por ejemplo, que aumenta hasta 87%, espina bífida, 2.24 riesgos más altos en pacientes con peso, alteraciones cardiovasculares,
alteraciones de paladar hendido y labio leporino, que aumentan entre un 20 y un 23%, problemas de atresia anorrectal, un 48%, hidrocefalia en un 68% y alteración a nivel de extremidades en un 34%. Entonces, como vemos, hay un efecto prácticamente a todo nivel de la economía del feto en relación a la obesidad de la madre. ¿Por qué ocurre ello? Se piensa que hay un medio nutricional inadecuado durante el desarrollo embrionario que podría explicar los cambios que hemos mencionado y estas alteraciones congénitas descritas. El problema además que se ha encontrado es que esas anomalías congénitas pueden estar disminuidas en la posibilidad de detectarlas durante la obesidad en gestantes. Y esto se debería a que el incremento del panículo adiposo indudablemente determina que hay una mayor dificultad de que las sondas de ecografía puedan llegar adecuadamente al feto y evaluarlo en forma extensa. Debido a ello, algunas estrategias que se podrían utilizar para mejorar la detección de anomalías fetales podría ser la universalización del uso del ultrasonido en vía vaginal en el primer trimestre, hasta 13 semanas o quizás 14 semanas, que permitiría tener un acceso más cercano al feto y poder evaluarlo en una mejor extensión. Ya en un embarazo más avanzado, donde ya el ultrasonido vaginal pueda no llegar adecuadamente a explorar toda la economía del feto, algunos recomiendan el uso del ombligo como una ventana acústica, utilizando un traductor endocavitario para permitir observar al feto desde esa perspectiva. Sin embargo, pudiera ser que a pesar de esas estrategias no tengamos una visión adecuada del feto. En ese caso, podríamos llegar a utilizar la resonancia magnética en casos seleccionados en los cuales permitir el examen general del feto puede ser lo más indicado. Hay que reconocer, sin embargo, que estos equipos son de más difícil acceso, tanto porque no hay tantos equipos, así como el costo que ellos puedan tener y la capacitación de los radiólogos en resonancia magnética fetal también podría ser otra limitante. Lo que se ha observado es que hay algunos marcadores que no se van a ver afectados por la obesidad de la gestante, entre ellos la translucencia nucal, la presencia de intestino epogénico y el foco epogénico del corazón. En relación a lo que es la evaluación cardiovascular, se menciona que esta detección de alteraciones cardiovasculares disminuyó de lo que usualmente es 21.6% en pacientes con un índice de masa corporal normal a solamente 8.3% cuando el índice de masa corporal era mayor a 30. Y se recomienda que cuando no se tenga una adecuada visualización del corte de 4 cámaras, se haga una ecocardiografía fetal para determinar efectivamente si hay o no una alteración en el corazón fetal. Esta tabla, publicada por Dash en Obstetrics and Gynecology en 2009, muestra cómo la detección de anomalías fetales va disminuyendo en relación al índice de masa corporal de la gestante. Por ejemplo, con ecografías estándar de tamizaje, la detección de anomalías fetales puede ser de un 66% en los equipos o en los exámenes de primer nivel, y esto aumenta a una detección de 97% en las ecografías de tercer nivel. Sin embargo, como podemos ver, en los casos de obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor a 40, la detección de anomalías fetales con ecografía de tamizaje solamente es de 22%, y en los exámenes de ecografía de tercer nivel no se llega más allá del 75% de detección de anomalías fetales. Entonces, como vemos, no solamente aumentan las anomalías fetales congénitas, sino que estas son más difíciles de detectar. Actualmente existe también una mayor posibilidad de detección de aneuploidías a través del examen del ADN fetal libre en sangre materna. Se menciona que esta tasa de detección de
de ADN fetal libre en pacientes con obesidad aumenta. Y si bien se necesita un mínimo de fracción fetal de ADN fetal libre, que debe ser más de 2 a 4%, y que normalmente en la población general la detección de ADN fetal libre entre la semana 10 y 14 es alrededor del 10%, de modo que es un momento apropiado para hacer el examen de ADN fetal libre. En gestantes con pesos mayores a 113 kilos, la detección es menor de ADN fetal del 4%, en un número importante de estas gestantes con sobrepeso. Por lo tanto, la detección de aneuploidías a través del ADN fetal libre puede estar dificultado, y esto tiene que mencionarse en la consejería que se hace a las gestantes a las cuales se les ofrece el ADN fetal libre para detección de aneuploidías. Ya en la segunda mitad de la gestación existen alteraciones a nivel de ciertas complicaciones que van en el ámbito metabólico, en la parte cardiovascular, incremento de tasas de preeclampsia, disfunciones cardiovasculares, nivel hepático, apnea del sueño y muerte fetal intraútero. Revisaremos entonces estas complicaciones que se pueden presentar. En este resumen se puede observar cómo la frecuencia de hipertensión gestacional se aumenta de un 4.8% en la población control hasta 12.3% en pacientes con obesidad mórbida, mientras que la tasa de preeclampsia prácticamente se triplica de un 2.1 en gestantes con un índice de masa corporal normal hasta un 6.3 en pacientes con obesidad mórbida, y lo mismo ocurre con lo que son cuadros de diabetes gestacional. Se entiende que la obesidad en cualquier persona de por sí es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. De modo que si es que nosotros estamos con una gestante que tiene diagnóstico de obesidad y no se le ha hecho el diagnóstico de diabetes mellitus antes de la gestación, algunos autores recomiendan realizar un test de tolerancia a la glucosa finalizando el primer trimestre, es decir, en el primer control prenatal, para determinar si esta paciente es portadora de una diabetes preconcepcional y luego poder hacer un diagnóstico diferencial de una posible diabetes gestacional. Porque sabemos que la diabetes gestacional es también más frecuente en pacientes con sobrepeso y obesidad, y esto se atribuye a un aumento exagerado de resistencia a la insulina por las hormonas del embarazo. Por otro lado, se ha demostrado que la obesidad aumenta el riesgo de hipertensión arterial y preeclampsia. Esta obesidad lo que va a condicionar probablemente es una alteración en el desarrollo placental y el funcionamiento de la misma, porque hay incremento de ciertas sustancias como una dislipidemia, un incremento de resistencia a la insulina y un incremento también de un estado de inflamación sistémica y estrés oxidativo. Se ha demostrado que el tejido adiposo contiene una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, que esto podría favorecer tanto el estrés oxidativo como la promoción de expresión de factores antiangiogénicos, todo lo cual podría facilitar la alteración de la distribución hemodinámica a nivel de la placenta. Por otro lado, sabemos también que las personas obesas tienen un mayor riesgo de presentar manifestaciones de síndrome metabólico, esto antes del embarazo, y se conoce, como ya mencionó el doctor Mestanza, que el síndrome metabólico puede condicionar afecciones cardiovasculares, renales o hepáticas. Y es por eso que en las gestantes obesas se recomienda tener una evaluación basal para descartar la posibilidad de daño pregestacional en diferentes órganos blancos. Fundamentalmente, a nivel cardiovascular, se recomienda hacer un electrocardiograma y un ecocardiograma, si no hay uno reciente en estas gestantes, hacer una evaluación de proteinuria para detección de alteraciones renales y un examen de enzimas hepáticas para determinar la posibilidad de un hígado graso no alcohólico.
relación a lo que es la apnea obstructiva del sueño, esta se incrementa conforme aumenta el índice de masa corporal. Y si bien una paciente obesa pudiera no tener una apnea obstructiva del sueño antes del embarazo, podría ser que durante el embarazo se desencadene este síndrome. Y es importante porque hay estudios que han encontrado que la apnea obstructiva del sueño puede aumentar más aún los riesgos de preeclampsia y de diabetes gestacional en las gestantes. Por otro lado, también se ha observado que en estas pacientes con apnea obstructiva del sueño pueden ser más propensas a un problema de depresión respiratoria al momento de administrar soluciones opioides hipofílicas por vía epidural como manejo de la analgesia o cesárea, por ejemplo. En relación a lo que es el efecto de la obesidad sobre muerte fetal intraútero y muerte neonatal, esta tabla de AUNE publicada en el 2014 en JAMA muestra cómo el número de casos de muerte fetal aumenta de 76 por 10.000 embarazos, cuando el índice de masa corporal es 20, hasta 102 cuando el índice de masa corporal es de 30 o más. Lo mismo ocurre con la tasa de natimuertos, que aumenta de 40 con un índice de masa corporal de 20 a 59 por 10.000 con un índice de masa corporal de 30 o más. No solamente es la muerte fetal o la posibilidad de un natimuerto, sino que esto se extiende incluso para muertes neonatales y muertes infantiles, que como vemos en la tabla también aumentan relacionados al índice de masa corporal materna. En relación a lo que son complicaciones intraparto, podemos decir que la indicación de parto pretérmino es mayor debido a complicaciones de preeclampsia y diabetes ya mencionadas como complicaciones del segundo trimestre de la gestación. Dice así que el parto pretérmino aumenta un 30% por la posibilidad de que ocurran estas complicaciones durante el embarazo. No se ha observado, sin embargo, que haya un incremento de parto pretérmino espontáneo por cuadros de obesidad en la gestación. También hay estudios que han mostrado que el síndrome de ovario poliquístico por sí mismo, independientemente de la posibilidad de que la paciente sea obesa o no, pueda desarrollar un parto pretérmino espontáneo con incompetencia cervical, y esto se ha relacionado a cambios hormonales que facilitan el aumento de relaxina y la acción que tiene esta relaxina a nivel de la matriz cervical. Se ha observado además que el índice de masa corporal aumentado incrementa la posibilidad de que un parto termine por cesárea. En un estudio encuentran que la frecuencia de cesárea es en alrededor de un 25%, pacientes con un índice de masa corporal normal, y va aumentando a 37% con obesidad tipo 1, 43% en obesidad tipo 2 y 52% en obesidad tipo 3. En aquellas pacientes que fueron sometidas a cesárea en un embarazo anterior, eventualmente el ofrecimiento de una prueba de parto después de la cesárea, se observa que la tasa de falla en una paciente con índice de masa corporal normal es 15%, y prácticamente esa falla de la prueba de parto se duplica hasta un 30% en los casos de pacientes con obesidad. Y esto también debería ser, digamos, mencionado cuando se hace la consejería del ofrecimiento de la prueba de parto después de cesárea. En relación a lo que es hemorragia posparto, un estudio mostró que había un incremento del riesgo de atonía uterina en pacientes con obesidad tipo 3 que tenían parto vaginal comparado con pacientes que no tenían problemas de obesidad. Este incremento de atonía uterina y hemorragia posparto no se observó cuando los pacientes eran operadas de cesárea. De modo que en aquella paciente que tenga este tipo de problema, hay que tomar en consideración que quizás el acceso al hacer el masaje uterino o la compresión bimanual sería dificultada por el panículo adiposo en las pacientes con obesidad mórbida, y esto sea una causa del incremento de este riesgo de hemorragia postparto. En relación a las complicaciones anestésicas, se ha observado también que hay un incremento
de alteraciones a nivel de la anestesia neuroaxial. Indudablemente el aumento del peso de la paciente determina que el anestesiólogo tenga dificultades para encontrar el espacio epidural, y esto determinará la mayor necesidad de funciones múltiples o la posibilidad de una función dural inadvertida, en consecuencia analgesias fallidas en el postparto y los cuadros de hipotensión relacionados a la vasoplexia por el anestésico, así como la compresión de la vena cava por el sobrepeso de la paciente cuando la ponemos de cúbito dorsal. Y en relación a lo que es anestesia general, se reconoce que la obesidad por sí misma es un factor predictivo de vía aérea difícil, y esto tendrá que tomarse en cuenta en caso de las pacientes que requieran uso de anestesia general y tener un anestesiólogo con gran experiencia del uso de aditamentos que faciliten la posibilidad de acceso a esta vía aérea difícil. En lo que se refiere a complicaciones postparto, también se ha observado que los cuadros de tromboembolismo venoso aumentan relacionados a la severidad de la obesidad, desde un 2.5 mayor riesgo de tromboembolismo venoso hasta un 4.6 riesgo relativo de tromboembolismo venoso en pacientes con obesidad de tipo 3. Las infecciones postparto, tanto de herida operatoria y endometritis, son más frecuentes en pacientes obesas, y esto independientemente de la vía de parto o el uso de antibióticos profilácticos. Se ha observado que el incremento de infección de herida operatoria a nivel de las cesáreas, por ejemplo, se podría deber a una menor vascularidad del tejido celular, una mayor formación de seromas o hematomas a este nivel, y habría que tomar en consideración alguna medida que pueda mejorar la hemostasia y evitar este tipo de complicaciones. También se debe tomar en cuenta el peso de la paciente en lo que se refiere a la dosis del antibiótico profilaxis para mejorar el efecto de la misma y de esa forma disminuir el riesgo de estas infecciones postoperatorias. En los casos de depresión respiratoria postparto, como se ha mencionado, se ven incrementadas en pacientes con apnea obstructiva del sueño y el uso de analgésicos opioides. Hay que tomar en consideración este diagnóstico si es que estuviera presente en estas pacientes gestantes con obesidad. Finalmente, en la parte del aspecto neuropsicológico, hay un mayor número de pacientes con depresión postparto que incrementan hasta un 30% en pacientes obesas comparados con pacientes eutróficos. Por último, esta complicación postparto se refiere a que la ganancia excesiva de peso en el embarazo va a determinar que esta se retenga después del parto, y esto condicione en el siguiente embarazo todas las complicaciones que estamos mencionando. Adicionalmente, la paciente puede quedar con una disfunción metabólica, y los efectos de esta disfunción metabólica en la parte cardiovascular también son importantes, ¿no? Se ha observado una menor frecuencia de lactancia materna exitosa en pacientes obesas, así como una mayor frecuencia de anemia postparto. En lo que se refiere a complicaciones fetales e infantiles, una de las principales complicaciones están atribuidas a lo que es la macrosomía fetal, la cual se incrementa en aquellas pacientes que tienen sobrepeso antes de la gestación, así como aquellas que tienen una ganancia de peso excesiva durante el embarazo. Estos fetos en estas pacientes se ha observado que tienen una mayor longitud de huesos largos, una circunferencia encefálica mayor a los efectos de pacientes de peso normal, y un incremento significativo de la circunferencia abdominal a partir de las 32 semanas de gestación. Reconocemos que una paciente con macrosomía va a tener una distocia de hombros, lo que puede producir un trauma obstétrico en el feto y condicionar problemas de obesidad en infante, e incluso que se puede mantener hasta la vida adulta de estos niños que nacen de pacientes con obesidad. Se piensa que este trastorno en el crecimiento de estos fetos se deba a un exceso nutricional in útero, así como un ambiente obesogénico, los cuales podrían producir cambios permanentes en las vías metabólicas en el feto. Y este efecto se puede mantener incluso en su vida infantil. Se ha observado que esta obesidad infantil aumenta 2 a 3 veces más cuando uno de los padres es obeso, y prácticamente 15 veces más si es que los dos padres son obesos.
piensa que estos cambios metabólicos en el feto, que preponen en la niñez y la adultez a aumento de resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, hígado graso no alcohólico, todo como consecuencia de la obesidad con lo que nacen estos niños, productos de nacer de una madre obesa. Y también se ha observado que hay un incremento de asma en estos niños, y eso se atribuye a cambios inflamatorios o a exposición a alergenos nutricionales durante su ambiente intrauterino. En lo que se refiere a complicaciones en los infantes, hay esos cambios en el ambiente intrauterino relacionados a la obesidad condicionan una mala adaptación de la programación cerebral, y este mecanismo produciría alteración en el neurodesarrollo de los neonatos con problemas de neuroinflamación y estrés oxidativo. También hay una desregulación de la insulina, la glucosa y la leptina, así como las señales serotoninérgicas y dopaminérgicas. Y esto podría determinar trastornos del comportamiento en los infantes de madres obesas, trastornos del espectro autista, retardo del desarrollo psicomotor, desórdenes de déficit de atención o hiperactividad, ansiedad y depresión, hasta esquizofrenia o desórdenes alimentarios. El problema es que muchos de los estudios que han observado estas asociaciones no han controlado temas como puede ser la ansiedad o depresión materna, que podría influir en trastornos psicoafectivos de los hijos, o los efectos genéticos, sociales y el medio ambiente, que podrían afectar también el neurodesarrollo. Y finalmente, en lo que se refiere a complicaciones en los infantes, la tasa de parálisis cerebral aumenta en relación al sobrepeso de la madre, por ejemplo, un riesgo relativo de 1.29 hasta un riesgo relativo de parálisis cerebral en hijos de madres con obesidad de tipo 3. Este incremento de la parálisis cerebral podría atribuirse a problemas de asfixia neonatal, que se ha visto que es más prevalente en pacientes con sobrepeso y obesidad. Como conclusión, podemos decir que la obesidad aumenta el riesgo de abortos espontáneos y recurrentes, así como en las fracciones fetales. El diagnóstico por ultrasonido de las malformaciones fetales está disminuido en pacientes con obesidad por dificultades técnicas explicadas. Existe un incremento de casos de hipertensión, preeclampsia y diabetes gestacional en pacientes con obesidad. Un aumento de casos de parto perténino indicados a consecuencia de las infecciones maternas. Un incremento también del porcentaje de cesáreas relacionados al índice de masa corporal. Y en el puerperio se incrementan los casos de tromboembolismo venoso, infección de herida, endometritis y depresión postparto. La obesidad anteparto y el incremento excesivo de peso en el embarazo condiciona macrotonía fetal, distocia de hombros y obesidad infantil, y podría haber también alteraciones en el neurodesarrollo fetal, condicionando alteraciones en el comportamiento en la niñez. Finalmente, un aumento de casos de parálisis cerebral asociados a la asfixia, también más frecuentes en pacientes con temas de obesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saona, por su presentación.